Bueno, entonces ahora le damos la palabra a Ana María Antelo. Ana María. Bien, hola a todos. Bueno, primero que nada, gracias a la escuela, al equipo de la UAL que se puso al hombro estas primeras jornadas de tecnologías digitales. Felicito a los creadores del evento por generar este espacio de intercambio. Está bueno tener distintas voces y miradas del tema. Y en mi caso voy a compartir con ustedes justamente algunas reflexiones del estado de situación y la integración de las innovaciones tecnológicas en el ámbito educativo. Para ello, como sé que muchos de los que están presentes lo están haciendo desde el celular, lo que hablaba Valeria, ¿verdad?, de la diferencia de las interacciones cuando uno está en una computadora y cuando está en el celular, yo voy a compartir en el chat simplemente un link a un PDF, ¿tá?, que no es nada más que simplemente tener allí como los principales mojones de lo que va a ser la presentación, pero no es necesario para nada mirarlo y de algún modo prefiero, dado que yo también estoy viendo las caras de los que tienen la cámara encendida, esta especie de interacción del lenguaje corporal a mí me sirve también para guiar un poco la presentación. Gabriel lo decía, si estuviera ahí les estuviera preguntando esto y ustedes me estarían contestando esto otro, y está buenísimo de alguna manera, aunque sea poder ver el lenguaje corporal de los que tienen las cámaras activas y cómo están participando de esto. Les quiero contar que cuando preparé esta intervención, sabía que iba en el tercer lugar y no me equivoqué cuando supuse que Valeria iba a decir muchas, pero muchas de las cosas que yo quería plantear, porque trabajar en educación y tecnología tiene mucho que ver con la ciudadanía digital y, digamos, hago mías sus énfasis y sus palabras en todo lo que expresó, y justamente traté de posicionar esta intervención con una mirada que de algún modo nos posicionara en el estado de situación hoy, mirando nuestra historia como Uruguay, nuestra historia en cuanto a educación y tecnologías en el Uruguay, ver qué nos pasa hoy, y cuando digo hoy es octubre del 2020, que no es el mismo hoy de febrero del 2020, ¿sí? Y qué podemos mirar hacia adelante y qué desafíos y qué aprendizajes tenemos a partir de esa historia y a partir de lo que nos encontramos hoy. Entonces, luego de esa breve introducción, voy a centrar la reflexión que pretendo disparar en los que participan de este espacio en tres ejes que todos ellos han sido tocados en mayor o en menor medida tanto por Valeria como por Gabriel, que digamos que resumiría en tecnología y exclusión, y pensé mucho si poner tecnología e inclusión o tecnología y exclusión, y preferí dejarlo con la palabra exclusión para que sonara más fuerte. Tecnología y metodología en lo que tiene que ver con lo que es educación, y tecnología y ética. Entonces, lo primero que quiero posicionarme es en nuestra tradición de Uruguay como país de innovaciones tecnológicas. Lo que hemos logrado y lo que tenemos en innovación tecnológica en educación, sobre todo especialmente viendo que hay estudiantes jóvenes, está bueno que sepan que este país participó desde momentos en el tiempo en que muy pocos países participaban de cuestiones tecnológicas en la educación. O sea, nuestra historia en tecnología y educación no arranca con el Plan Ceibal. El Plan Ceibal fue, digamos, como lo que explotó al mundo, pero tiene también atrás una historia de pequeños esfuerzos y pequeñas innovaciones que se fueron dando, de las cuales voy a mencionar solamente algunas, como mojones históricos, de los cuales en algunos hasta participé, en otros no, pero que vale la pena nombrar. Cuando este país retorna a la democracia, ya en el año 85,
se hacen las primeras inclusiones de informática a nivel de la educación pública. Eso era, en tiempos tecnológicos, era el despertar de lo que significaba tener informática en educación. Y el país fue uno de los primeros en incorporarlo. Eran experiencias cortitas, piloto, ensayos, errores, mal evaluadas, a veces sin demasiados logros, otras veces con logros impresionantes. Hay documentos que ustedes pueden leer, hay un estudio, por ejemplo, que hizo Grompone en el año 2007, cuando estudia la viabilidad del Plan Ceibal, que hace una especie de raconto histórico de todo lo que se había hecho hasta el momento. Yo se los puse allí en ese PDF el link, porque está muy interesante esa lectura. Pero entre esos mojones que quiero mencionar, no puedo dejar de mencionar a la UTU. La UTU en el año 89 con sus bachilleratos de informática, este padre que ahora habla orgulloso de la escuela de informática, ¿sí? Ya en el año 89 la UTU tuvo su primer bachillerato de informática que daba ingreso a los estudiantes que salían del ciclo básico y luego de 4 años ingresaban a la Facultad de Ingeniería. En el año 92, lo que fue el programa INFED 2000, que arrancó en el 91 y se unieron docentes y actores de primaria y de educación secundaria y generaron aquellas aulas que tenían rejas y candados y parecían como lugares cerrados y en los cuales tenías que pedir poco menos que un permiso súper especial y una contraseña súper, no sé, era como aquellos cuidados iniciales, ¿no? Que de no tocar la computadora porque se rompía, hay un montón de cosas que, bueno, pero que nos dieron pie a seguir avanzando. En el 2001, el Plan de Conectividad Educativa, que se propuso conectar a 250 centros y terminó logrando una conectividad impresionante, porque cuando en el 2007 se hace este estudio de la viabilidad del Plan Ceibal, ya formación docente tenía el 100% de sus centros educativos conectados, secundaria tenía el 78%, la educación técnica tenía el 71% y primaria el 34%. Obviamente, estamos hablando de una conectividad pobre, con un ancho de banda, que obviamente no era lo que tenemos ahora, pero se hacían cosas. Cuando la escuela de informática en la que estamos hoy haciendo este evento no era esta, sino que era la de al lado, yo participaba en el año 2001, 2002, 2003, de esos eventos en la escuela de informática en los cuales este plan de conectividad le daba a esos jóvenes la oportunidad de participar de múltiples cosas, ¿sí? Las jornadas de informática de la administración pública, hay toda una historia. Yo diría, pensé cómo resumirlo, cómo somos los uruguayos en innovación tecnológica frente a la educación, y bueno, creo que somos innovadores seriales. Hemos estado en todos los comienzos de todas las cosas. Cuando arrancó Moodle, a nivel mundial, la red educativa uruguaya tuvo uno de los primeros Moodle mundiales. Hoy es lo que ustedes conocen como el EVA de Facultad de Ingeniería o el Moodle del campus virtual. ¿Sí? No sabíamos ni lo que hacíamos, estoy hablando del año 2004, era ensayo-error, probábamos, hablábamos de Moodle y nadie sabía de qué estábamos hablando, nosotros tampoco, probábamos, equivocándonos, pero parece que es como genético, eso de ser innovadores seriales y probar. Pero además, no vamos así como al voleo, como un laboratorio, como nos dicen a veces de Uruguay, a ver qué pasa y qué hacemos. Somos críticos, muy críticos. Dicen que en el Uruguay tenemos 3,5 millones de directores técnicos, bueno, no es solo para el fútbol. Somos críticos en lo que hacemos, somos críticos en la mirada, somos críticos en pensar, ¿estamos haciendo bien? ¿Esto vale la pena? ¿Estamos cuidando todos los elementos? Y en la educación, más que en los otros lugares. Quiere decir que tenemos mucho camino recorrido, ¿no? Porque llegamos al 2007 y está el Plan Ceibal, que obviamente ya ahí estoy hablando de un terreno que todos conocemos. Las plataformas educativas, CREA, plataforma PAM, la plataforma que nos da el campus, el EVA de Facultad de Ingeniería, también en los privados. Y tenemos múltiples herramientas de las cuales teníamos un tránsito hecho cuando llega esta pandemia. Y como dice Melina Furman,
La pandemia nos metió a la fuerza en un experimento educativo global. Es un escenario que no elegimos, es un escenario que no planificamos, es un escenario para el cual no nos preparamos para esta pandemia, no nos preparamos para que de un viernes que terminé de dar la clase a las 7:30 de la tarde, al sábado nos dijeran, se cortó todo. Y lo que se venía no era educación a distancia, por más que le llamemos a distancia porque estamos lejos. La educación a distancia implica planificación, implica un capital cultural de los que participan de ella, implica un saber hacer, implica tener un acceso a los medios tecnológicos, implica preparación del cuerpo docente, de los estudiantes y de las instituciones. Y toda esa preparación no estuvo. O sea, no nos preparamos para esta pandemia, pero nos encontró mucho más preparados que otros países. Sin embargo, en ese espíritu crítico que tenemos, no todo lo preparados que hubiésemos querido. Tuvimos oportunidades, nos sacaron las recetas, nos sacaron los caminos que sabíamos recorrer de manera exitosa, nos sacaron los senderos que ya habíamos transitado y tuvimos que empezar a probar, a explorar, a ensayar. Y como expresa la doctora Karina León, a quien tuve el gusto de entrevistar hace un par de meses, nos obligó a vivir en un prototipo permanente. Estábamos como generando un modelo del cual ni siquiera teníamos claro cuáles eran las características que le pedíamos al modelo. Y dice Karina León, aprendamos a vivir en ese prototipo permanente. Nos está matando la incertidumbre, pero este prototipo permanente nos permite crecer. Nos puso en modo prototipo esta pandemia, y en particular en los vínculos entre aprendizaje y tecnología. En cada etapa que fuimos enfrentando en estos meses, se fue dando con más fuerza, mucho más que en los tiempos anteriores, un nuevo vínculo entre la educación y la tecnología. Digamos, adquirieron nuevas formas, se desdibujaron los bordes, los contextos, en algún caso dejaron de existir por completo. Estoy hablando de los bordes temporales y espaciales. La escuela dejó de ser la escuela y pasó a estar en múltiples lugares. Hablamos de aprendizaje ubicuo, ya sabemos que se aprende en todos los lugares, pero en este caso perdimos, como dice alguien que traté de acordarme de quién saqué esta frase que me parece maravillosa, cuando el alumno se mete en la escuela, se mete en un paréntesis que deja fuera la desigualdad. Y esa escuela dejó de estar. Ese espacio y ese horario en el cual dejábamos afuera ese paréntesis de desigualdad dejó de estar. Y se empezaron a tejer nuevos vínculos entre educación y tecnología, y eso nos obligó otra vez, como cada vez que las cosas se ponen difíciles, nos obligó a volver a pensar en los cimientos, en los principios, en cuáles son esos aspectos que deberíamos considerar para esta construcción de estos nuevos prototipos. Y en ese sentido, entonces, es que quiero reflexionar simplemente en torno a 3 ejes. El primero es innovación tecnológica y exclusión. Cuando hablamos de una innovación, no es el hecho en sí el que es una innovación. El hecho es innovación para unos en un determinado contexto, para una determinada comunidad educativa es una innovación y para otra es un hecho que ya está institucionalizado. Cuando aplicamos esa innovación, los que ya están preparados se ven altamente beneficiados por ella. Pero ¿qué sucede con los que no se prepararon para la innovación? Los excluye y genera brechas. Cuando nos propusimos sostener el vínculo educativo con los estudiantes, una vez más la brecha digital, o mejor dicho, las brechas, se hicieron evidentes. Más allá de la realidad que la que nos expuso la pandemia, ¿sí? Es una realidad previa, pero de algún modo nos golpeó en la cara con una fuerza que es importante posicionarnos y recuperar cuáles son esos constructos, esos principios en los cuales no podemos dejar de pensar y no podemos dejar de valorar. En este recorrido por esos documentos que yo les
les mencionaba recién, y en nuestro devenir histórico de cómo somos innovando en educación, ¿saben que los documentos del programa de conectividad educativa del año 2001, también los del Plan Ceibal, también los de INFED, ya hablaban de superar la brecha? Hablaban de superar la brecha digital, de superar el analfabetismo funcional. Entonces, ¿qué sucede? Tenemos que cuidar el acceso. Recién Valeria en su alocución decía la inclusión, cuidar el acceso. Es en todos los aspectos. Cuando hablamos de acceso no hablamos solamente al dispositivo, hablamos al acceso de batería, porque si ese chico tiene que irse a algún lugar con su dispositivo, tiene que tener la batería suficiente o la conexión para poder seguir. Hablamos también del acceso al ancho de banda. Se está discutiendo hoy en muchos lugares si el acceso a Internet es un derecho. No es un tema menor. No es un tema menor que yo pueda estar hablando y que ustedes puedan estar escuchándome correctamente. No es lo mismo tener buen ancho de banda que no tenerlo. No es lo mismo tener un equipo que permita conectarse desde cualquier lugar o no tenerlo. Entonces, debemos ser conscientes de la relevancia de ese acceso y la relevancia también de esas habilidades para que ese acceso se haga en las condiciones adecuadas. En tal sentido, los remito a la presentación de Valeria, que estuvo excelente, así que no voy a repetir conceptos con los cuales, por supuesto, estoy totalmente de acuerdo. Los llevo ahora por otro camino, innovación tecnológica y metodología. En los años 2000, principios, 2003, 2004, no recuerdo, pero seguro que ya hace casi 20 años, hubo un video que lo van a encontrar en internet si lo buscan, se llama Tecnología o Metodología, y seguramente algunos de ustedes lo vieron en su momento. Yo creo que fue el inicio de cientos de ponencias de muchas personas, un video maravilloso que dura 2 o 3 minutos, que básicamente expresaba que no por tener tecnologías las clases iban a ser mejores, que la cuestión estaba en la metodología. Y en forma de chiste, el director avisaba en ese video, bueno maestro, bueno alumnos, ahora todo va a ser mejor porque ahora todo va a ser tecnología. Entonces bajaban una pantalla gigante, una música de fondo, todo muy robotizado. Y en el momento que empezaban en la pantalla aparecía un 2 por 1, 2, 2 por 2, 4, y todos repetían el mismo vez, 2 por 1, 2, 2 por 2, 4. O sea, volvían a hacer exactamente lo mismo que hacían sin tecnología. Entonces, ¿cuál es la idea? Bueno, rediseñar las formas de hacer. Rediseñar que en estos vínculos con la tecnología tenemos que rediseñar cómo enseñamos y cómo aprendemos. Tenemos distintas situaciones en este marco de obligatoriedad, no obligatoriedad, los que se conectan virtuales, los que se conectan presenciales, los distintos niveles educativos. Entonces, de algún modo se evidenció esa heterogeneidad y nos preguntamos, bueno, entonces, ¿cuál es la metodología? Y bueno, como dice Elena Martín, justamente es eso, es buscar en la metodología que al enseñar ajustemos la ayuda a las características de la persona. Los algoritmos ajustan a las características de las personas mejor que nadie, pero nosotros vamos por otro camino, porque ese algoritmo que, a ver, hace 10 días se me rompió el lavarropa, y entré a una página de internet a buscar un lavarropa, yo no les puedo decir todo lo que sucedió después. Si estaba en Twitter aparecían lavarropas, si estaba en Instagram aparecían lavarropas, y si estaba en el mail, todas las casas donde en algún momento compré y dejé mi correo, pues me invitaron a comprar el lavarropas en ese lugar, ¿tá? Entonces, eso que es tan evidente y que nos pasa si lo observamos, nos va encerrando y nos va encapsulando, porque hay una manera de pensar que de algún modo nos fragmentan la realidad
a nuestro sistema de pensamiento, sacan conclusiones de nuestra personalidad y de nuestros intereses, de lo que generamos en el día a día, y nos van metiendo sin que nos demos cuenta en una isla. Porque nosotros hacemos lo que se llama un sesgo de confirmación. El sesgo de confirmación es que como humanos tendemos a centrarnos, en los que refuerzan nuestro sistema de pensamiento. Y eso nos impide aprender. Si lo único que hacemos es conectarnos en las redes con aquellas personas que piensan como nosotros, si las cosas que nos aparecen, sea desde las películas que nos sugieren para ver en Netflix o las series, o sean las compras que nos sugieren que podemos hacer, o las personas con las que nos podemos conectar como nuevas, nos meten todo el tiempo en esta isla. Y la educación no lo trata de vencer y llevar más allá de esos límites para sacarnos hacia otro lugar, ¿sí? Estamos en problemas. El tercer y último eje que quiero dejar como reflexión y como disparador para pensar es el tema de la ética digital. Conectando con lo que comentaba recién, hoy hablaban de que nosotros podemos de algún modo restringir con quién compartimos la información. El problema es que a veces nosotros, por ejemplo, dejo el GPS activado porque decido que si tengo algún evento que sea inconveniente se pueda rastrear lo que ha sucedido con mi derrotero y por dónde anduve y por dónde no, que puede ser una opción valiosa, pero luego ese GPS se entera a dónde voy los lunes, a dónde voy los martes, a dónde voy los miércoles, cuáles son los sitios que visité, por dónde anduve y por dónde no. Y no siempre es posible realmente, digamos, cerrar esos datos que terminan diseminándose. Un ejemplo muy bueno acerca del cuidado de esta ética lo pondría en la aplicación Coronavirus UI, que de algún modo, por lo menos se preocuparon por pensar cuál podría ser una estrategia para no andar diseminando nuestros datos. Creo que el énfasis estaría en tomar nosotros como ciudadanos digitales, docentes, gobernantes, Estado, la responsabilidad de proteger a cada uno de los que están en un entorno digital. Por último, les voy a comentar algunos desafíos que veo, ¿no? Que no son, yo había puesto desafíos actuales, y en algún modo también son desafíos que permanecen. Trabajar juntos para superar la exclusión y la brecha digital y capitalizar lo evidenciado y lo aprendido en este tiempo de pandemia. Cuando en el campus virtual hicimos un proyecto que se llamó EPCT, emulando la presencialidad en cursos terciarios, que lo preparamos en el mes de marzo cuando dejó de haber clases presenciales, hicimos un plan a 6 meses. Cuando estábamos, recuerden que en aquel primer momento la clase estaba suspendida por 15 días, y nosotros en ese momento hicimos un plan a 6 meses, un plan en 3 etapas en el cual dijimos, si no retornamos a la presencialidad hasta abril, si no retornamos hasta mayo, si no retornamos hasta julio, y nos decían que estábamos locos, o sea, era como una cosa demencial no volver a la presencialidad hasta julio. ¿Y qué sucedió en ese plan? Tratamos de no ser muy ambiciosos, tratamos de pensar en todo esto que sabíamos que estaba. Sin embargo, está más allá de lo que habíamos pensado. ¿A qué me refiero? Esos estudiantes que tuvieron la necesidad de conectarse de esa manera, tuvieron problemas con el acceso, tuvieron problemas con esa brecha de uso, tuvieron problemas con las habilidades necesarias para poder mantener ese vínculo virtual. Pasó también con algunos de los docentes, a pesar de que miles tenían cursos, no solo instrumentales, sino también acerca de estrategias, ¿sí? Entonces, la comunidad toda tiene que trabajar junta para poder superar esas brechas. Por otro lado, como desafío, promover las metodologías que personalicen la ayuda para el aprendizaje y
transformar las actividades de aprendizaje en experiencias de aprendizaje. Aprender integrando cognición y emoción. Que no sean actividades con entregas, sino que sean experiencias de aprendizaje, y en ese sentido las tecnologías nos dan una mano impresionante. ¿tá? Hacer intervenciones históricas, artísticas, barriales, intervenciones con la comunidad, intervenciones con la sociedad. Por último, como desafío tenemos asumir las responsabilidades éticas que nos implican desde cada rol. Desde cada uno de nosotros, desde cada uruguayo ciudadano digital. Y por último, cierro esto con simplemente una frase que no es mía también, se la escuché a alguien, pero esa costumbre de que uno no toma nota de todo lo que escucha y va quedando en la memoria, pero me encantó. Básicamente centrarnos en ser humanos en entornos tecnológicos. Muchas gracias.